Un varón para una solterona. Saga Solterona 5 por Olympia Russell. Capítulo 33. Una hora después, Elena continuaba sentada en el mismo sitio, como si no hubiera ocurrido nada, pero todo había cambiado. Primero había leído la nota de despedida que Micaela le había enviado a su prometido Connor. Le había parecido desgarradora. Desde la perspectiva de sus 35 años, sintió una compasión intensa hacia aquella joven de 20 años, casi una niña. Era una nota tristísima que destilaba desesperanza y desesperación. Había tomado aquella decisión terrible porque sentía que su vida no tenía futuro ni salida, y, desgraciadamente, cuando Elena leyó el resto de las cartas, se puso en la piel de Micaela y se dio cuenta de que había tenido razón. Las cartas, más de 20, estaban todas escritas y firmadas de puño y letra por su padre. Las había enviado el último año de la vida de Micaela. Leyéndolas cronológicamente, Elena entendió toda la historia, y también la imagen y recuerdo que tenía de su padre se vino abajo para siempre. Ya no se trataba de creer en la palabra de un tercero, era su propio padre, con sus cartas, quien le había contado lo ocurrido, y no podía ser más terrible y despreciable. Su padre había presionado a la jovencísima Micaela para que ella, a su vez, presionara a sus padres para pagar la deuda en impuestos que tenían contraída. Había utilizado dos tácticas despreciables. La primera, amenazar veladamente para que no le delatara, le decía que contactaba con ella porque sabía que era una buena hija y podía ayudar a sus padres, pero al mismo tiempo le prohibía hablar con nadie de aquellas cartas, bajo la amenaza de ser aún más implacable y apremiante en el cobro de las deudas. Es decir, que su padre había aprovechado su posición de poder para presionar, engañar y asustar a una niña tan solo para salirse con la suya. Pero siendo horrible, la peor era la segunda técnica que había utilizado, intentar sacar provecho económico de ella, y para ello había utilizado lo único que ella podía darle. Su padre había empezado a enviar aquellas misivas cuando Micaela estaba a punto de ser presentada en sociedad, y había utilizado aquel tema. Le había propuesto hablar con sus padres para que gastaran menos dinero en sus vestidos y joyas de presentación y de esa manera utilizar lo ahorrado para pagar las deudas. Y la joven, que se veía que era muy buena chica, lo había hecho, pero el plan no había salido como se esperaba, y los padres, aunque habían hecho caso de la petición de ella de gastar poco, no habían utilizado lo ahorrado para pagar las deudas. Seguramente, el apuro económico que estaban pasando les había impelido a utilizar aquel dinero en temas más importantes, como la comida o el calor en el invierno, pensó Elena. Estaba claro que la situación de la familia era desesperada en aquel momento, y también daba por hecho que su padre se había dado cuenta de lo que ocurría, pero, al contrario que ella, él no tuvo compasión y siguió presionando. En las siguientes cartas, su padre había ido adaptando la presión al desarrollo de los acontecimientos. Micaela debía haber sido tan bella y encantadora que, a pesar de la mala posición económica de la familia y a pesar de no haber sido presentada en sociedad con el boato de las otras debutantes, había conseguido un excelente prometido el mismo día de su presentación, Connor Foster. Pero aquello, para el padre de Elena, no había sido más que otra oportunidad para presionar a la muchacha. A partir de la publicación del compromiso, el conde de Cantershire había redoblado su presión hacia la joven Micaela. Había utilizado el compromiso y le había escrito que si sus padres no pagaban, él se iba a encargar de que su prometido se enterara de lo deshonrosa que era su familia y que eso provocaría romper el compromiso, sumando a la desgracia económica de su familia la deshonra de tener una hija despreciada públicamente. Micaela era demasiado joven para darse cuenta de que nada de aquello era culpa suya, ni su responsabilidad, ni para darse cuenta de que si Connor hubiera roto el compromiso por eso, tampoco habría supuesto mayor deshonra para ella y su familia, más allá de un par de semanas de murmuraciones. No era lo más habitual, pero tampoco era extraño que algunos compromisos se anularan, muchas veces por razones económicas, ya que uno de los futuros contrayentes adivinaba que el otro no tenía tanto dinero como había supuesto, y cuando eso ocurría, no traía consigo la deshonra de nadie.
En todo caso, tener que bajar las expectativas respecto al siguiente pretendiente. Pero Micaela había caído en la trampa de su padre, se había angustiado y había aguantado toda aquella presión sin contárselo a nadie, sintiéndose responsable de las deudas de sus padres y de su buen nombre y sin saber cómo solucionarlo. Al final, aterrorizada ante la idea de perder a su prometido, además de deshonrar a su familia, había tomado la terrible decisión de quitarse la vida. Solo entonces se había enterado Connor de lo ocurrido, ya que, junto a su carta de despedida, Micaela le había enviado las cartas de su padre para que Connor entendiera por qué había tomado esa decisión, pero también pidiéndole de favor que nunca contara la verdad para proteger a sus padres. Y estaba claro, Connor había cumplido su última voluntad.